La resurrección es el tema central del Evangelio. Con esto que comenzamos hoy, llegamos al punto medular del Evangelio. La resurrección es la demostración final del poder de Jesús sobre la muerte y la demostración máxima de su deidad. Es el acontecimiento más importante de la historia. Si revisamos el plan redentor de Dios, este es el centro de ese plan redentor. Hemos venido estudiando que Dios se encarnó, se hizo hombre. El centro de esa encarnación es esta. Empezamos a estudiar el ministerio terrenal, las predicaciones de Jesús, las señales a través de los milagros que hacía, que evidenciaban que Él era quien decía que era, es decir, Dios encarnado. Y el centro, propósito, foco, finalidad de ese ministerio terrenal es esto, la resurrección. Este es el fundamento del Evangelio. La buena nueva de la que hablamos, la buena noticia de la que hablamos es esta. Jesús resucitó, que es el pregón pascual que se canta por allá en la vigilia pascual, en donde se anuncia que la tumba está vacía y que Jesús resucitó y que celebramos gozosos porque esa es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte. Eso es el centro de nuestra fe, el fundamento de nuestra creencia, el corazón del cristianismo. Es esa verdad esencial, aparte de la cual no hay cristianismo. No hay cristianismo sin resurrección. Entonces, vamos a comenzar precisamente a hablar de esa esencia. Pablo lo dice de una manera muy linda. Por allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 17, dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, porque este es el centro de nuestra fe, que Cristo resucitó y que por lo tanto nosotros resucitamos con Él y ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Precisamente la Iglesia siempre ha entendido la importancia de la resurrección. Esa es la razón por la cual nosotros conmemoramos el domingo y no el sábado. El Shabbat, del que hemos hablado mucho durante este estudio del Evangelio de Juan, porque los judíos eran rigurosos, particularmente los fariseos, en guardar el día de reposo, el sábado. Nosotros no conmemoramos el sábado, sino conmemoramos el domingo, porque para nosotros el evento más importante de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Claro, la cruz es fundamental, la acabamos de estudiar. La cruz es aquel suceso legal en donde, fueron clavada el acta de nuestros delitos y donde Jesús pagó el precio que nosotros deberíamos pagar, en donde Jesús se presentó como Cordero Pascual, claro, pero sin la resurrección, la cruz no significa nada, porque estaríamos hablando entonces de la victoria de la muerte y no la victoria de nuestro Redentor, de nuestro Mesías. Precisamente ese es el Evangelio que predicamos. Yo sé que de tanto hablar del Evangelio y de tanto predicarlo, pues a veces terminamos precisamente yéndonos por otros lados, pero si uno revisa la esencia de esto que llamamos Evangelio, pues el mensaje del Evangelio no es que las personas pueden librarse de los problemas de esta vida. Claro, Dios actúa sobre esas cosas, pero el mensaje central del Evangelio no es que nosotros no vamos a tener problemas. El mensaje central del Evangelio no es que si estamos enfermos vamos a sanarnos. El mensaje central del Evangelio no es que vamos a ser prósperos financieramente, ni el mensaje central del Evangelio es que nuestras relaciones serán eh, reivindicadas o serán sanadas. Todo eso está allí cuando le entregamos la vida a Dios. Dios empieza a sanear todos los ámbitos de nuestra vida y derrama bendiciones que se manifiestan en todas esas áreas porque le interesamos al Señor, pero
Claramente todo esto son añadiduras. No estoy diciendo que eso no haga parte, pero sí estoy diciendo que no es el centro y que a veces en nuestro proclamar del Evangelio pareciera que el centro precisamente es eso otro. El centro del Evangelio es que Jesús resucitó de la tumba en un cuerpo glorificado y físico, y que los creyentes un día resucitarán con un cuerpo glorificado como el Señor Jesús resucitó. Ese es el mensaje central del Evangelio. La verdad es que finalmente la muerte de la que hablamos hace 8 días no es el fin de la existencia humana. Sea ateo, sea budista, sea lo que sea, la muerte no es el fin de la existencia humana. La muerte es la entrada a algo que se le denomina la eternidad, a través de la cual todos debemos pasar, creamos o no, debemos pasar. Todos, según lo que hemos estudiado aquí en el Evangelio de Juan, todos viviremos para siempre, totalmente conscientes en espíritu y en cuerpo. Y ese vivir para siempre, ese vivir eterno, se podrá dar en gozo eterno o en sufrimiento eterno. Como estudiamos en el capítulo 5 de Juan, habrá una resurrección para vida y habrá una resurrección para juicio. Y precisamente la resurrección para vida se da sí y solo sí por medio de la resurrección de Cristo. Esa ha sido la esperanza del pueblo de Dios. Esa ha sido la esperanza en la historia redentora. En la historia de la iglesia, nuestra esperanza es que hay una redención para vida y que esa redención para vida, resurrección para vida, perdón, la tendremos a través de Jesús. Ese es el tema de la predicación y la enseñanza apostólica. Si vamos y leemos Hechos de los Apóstoles, ustedes encontrarán con que la predicación de los apóstoles es constantemente esa. Crea en que Jesús resucitó y será salvo. Crea en que Jesús resucitó y tendrá vida juntamente con él. Crea en que Jesús resucitó y su destino eterno será distinto. El mismo Juan lo dice claramente cuando nos dice el propósito con el que escribió el Evangelio. Estas cosas he escrito para que crean en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el centro. Él es Cristo, el Mesías, Él resucitó, y si creemos en Él, resucitaremos en Él y con Él. Como es el centro de la historia de la redención, como es el centro de la enseñanza apostólica, pues no es de extrañarnos que esto que vamos a estudiar hoy esté en los 4 evangelios. Hay algunas parábolas que las encontramos en un evangelio y en otro no, algunos discursos de Jesús que están en un evangelio, en otros no, algunos milagros que están redactados en un evangelio, en otros no, pero la resurrección aparece en los 4 evangelios. Todos los sucesos que rodean este asunto aparecen en los 4 evangelios. Y lo más lindo es que si ustedes van y estudian la resurrección en los 4 evangelios, encontrarán que cada evangelista fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir un relato único. Algunos evangelistas se basaron en otros para escribir, pero cuando uno llega a la resurrección, cada relato de la resurrección es único. Son relatos personales, son relatos sencillos, son relatos muy naturales, son relatos sin detalles externos, rimbombantes, son relatos muy, muy sencillos, muy personales, muy de cada evangelista. Esa es la razón por la cual hoy nos remitiremos en ocasiones a otros evangelios, porque el relato de Juan no ofrece todos los detalles relacionados con la resurrección, aunque este va a ser el centro del estudio o de la conversación de hoy. Tampoco repite cosas. El evangelio de Juan repite muy pocos elementos. Casi todos los elementos que trae Juan no son aspectos que traigan a colación Mateo, Marcos y Lucas.
pero también incluye cosas nuevas y excluye cosas que están en esos otros evangelios. Esos evangelios armonizan perfectamente. No puede estudiar uno y luego estudiar el otro y encontrará unos detalles que coinciden, que se corresponden, que se complementan, armonizan perfectamente. El Espíritu Santo los inspiró y armonizan perfectamente, pero en unos encontramos cosas que en otros no, y entonces podemos ir complementando el estudio. Vamos entonces a leer el relato de la resurrección del Evangelio de Juan, que está contenido en el capítulo 20 de los versículos 1 al 10, y conversaremos un poco al respecto para, para profundizar un poco en lo que el Espíritu Santo a través de este texto quiere enseñarnos. Leo en favor de todos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Como ven, es un texto muy sencillo, en donde Juan no da demasiados detalles, hace una narración muy concreta, eh, eh, y a partir de ahí nos permite, nos permite entender algunos elementos que creo que muy seguramente son aquellos que destacó Juan en su relato. Lo primero es que de una manera muy sencilla nos explica o nos relata que la tumba está vacía, pero, pero lo hace como llevándonos a través de los aspectos que rodearon el asunto. No habla directamente de esa resurrección o de lo que pasó allí en la tumba, pues porque no habían testigos presenciales, sino de los aspectos que rodearon esa resurrección. El primer día de la semana comienza Juan diciendo en el primer versículo: María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Lo primero que nos dice Juan es que la resurrección se llevó a cabo el primer día de la semana. Eso pasó, como hablamos hace 8 días, en cumplimiento de la predicción de Jesús de que debería estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, como lo había anunciado en el capítulo 12 de Mateo. Para que eso se cumpliera, ya sabemos que muchas cosas pasaron de una manera muy concreta. Por ejemplo, que le dieran permiso tan rápido a, a, eh, a José de Arimatea. Se me escapaba el nombre. Recuerden que hace 8 días hablamos de José de Arimatea, un hombre rico, un hombre que hacía parte del Sanedrín, y estudiamos cómo él, siendo movido por Dios, fue rápidamente donde Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Jesús murió mucho más pronto de lo que mueren normalmente los crucificados, y él rápidamente tomó y lo llevó a una tumba que estaba en ese mismo lugar, en el huerto donde fue crucificado Jesús. Allí había una tumba que no había sido usada antes, y esa tumba era de José de Arimatea, y allí fue sepultado Jesús, y fue sepultado antes de que comenzara el día de reposo. Y explicamos que para los judíos un fragmento del día es un día entero. Entonces el primer día de sepultura de Jesús es el viernes, luego el sábado, y por eso el tercer día es el domingo. Ese primer día de la semana, el domingo, fue
el día en el que ocurrieron estos eventos que nos empieza a narrar Juan. El primer día de la semana. Ese primer día de la semana, pues no se nos dice más porque el pueblo judío no tenía nombres para los días de la semana. Es más, los nombres que nosotros hoy tenemos para los días de la semana son nombres que vienen más de culturas paganas que precisamente de nuestra tradición judeocristiana. Precisamente nombres como Sunday en inglés es precisamente la fiesta al dios Sol, Saturday a el dios Saturno, Monday precisamente a la luna, y si ustedes revisan los nombres que nosotros tenemos para los días, no son precisamente asociadas a nuestra tradición judeocristiana. Eso tiene una explicación, y es que el pueblo judío no tenía nombres para los días de la semana, sino que los numeraba con relación al día de reposo. Para ellos el día base era el día de reposo, y el día de reposo era el séptimo día de la semana en función del relato de la creación, en donde, según el escrito de Moisés, Dios descansó al séptimo día. Por lo tanto, para ellos el día de reposo, en términos de orden, era el día 7. Por lo tanto, el primer día es el domingo. Ese Shabbat, como lo hemos conocido, por ser el día de reposo, corresponde con lo que para nosotros es el sábado, y precisamente entonces el día que resucitó Jesús simplemente es el día después de ese día séptimo. Por lo tanto, es el primer día, lo que para nosotros es el domingo. Ese sábado que Jesús estuvo en la tumba fue el último día oficial de reposo, porque a partir de ahí, como les mencioné anteriormente, a partir de ahí el domingo, el primer día de la semana, sería para siempre apartado por los creyentes para conmemorar la resurrección del Señor. Ese día de reposo que fue conmemorado apenas Jesús murió fue el último día oficial de reposo. A partir de ahí, la conmemoración pasa para el domingo, y a la larga se ha conocido como el Día del Señor, tal y como se le conoce en el Apocalipsis, llegará el Día del Señor. Ese Día del Señor es para nosotros el domingo. Hoy, en este relato, Juan nos está hablando del primer día del Señor, el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana al sepulcro. Si ustedes revisan este relato en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas, recuerden que se llaman sinópticos porque son escritos desde una misma óptica, son escritos siguiendo una misma línea de orden cronológico. En cambio, Juan escribe desde otro foco totalmente distinto. El Evangelio de Juan es más desde una línea teológica que histórica, y por lo tanto Juan coloca acontecimientos en un orden distinto en función del mensaje teológico que quiere expresar. En cambio, Mateo, Marcos y Lucas, rápidamente después de que pasaron los sucesos, hicieron un esfuerzo historicista de recoger acontecimientos y los relataron de una manera muy fidedigna a cómo acontecieron, y por eso le llaman evangelios sinópticos, porque coinciden bastante, porque tienen una misma óptica. Si revisamos este relato, en los evangelios sinópticos, nos vamos a dar cuenta que estos registran a varias mujeres yendo a la tumba de Jesús esa mañana. Juan solamente nos habla de María Magdalena. Y Juan nos dice que María Magdalena fue siendo aún oscuro, a diferencia de los demás evangelios que nos dicen que las mujeres llegaron a la tumba después de la salida del sol. Por ejemplo, Marcos nos dice que esas mujeres llegaron después de la salida del sol. Evidentemente, lo que al parecer pasó es que las mujeres salieron juntas cuando todavía era oscuro. Salieron juntas a la tumba de Jesús, pero María Magdalena se adelantó y llegó primero a la tumba. Y apenas
vio que la piedra había sido quitada, temió lo peor y por lo tanto se fue de inmediato a contarle a Pedro y a Juan. Cuando llegaron las mujeres, que se habían quedado un poco atrás, ya María se había ido. Y a esas mujeres entraron y cuando entran, encuentran los lienzos y encuentran dentro de la tumba 2 ángeles. Y estos ángeles les anuncian la resurrección. Por lo tanto, si ustedes leen este relato en los otros evangelios, se van a encontrar que las mujeres llegan y entran en la tumba, ven los lienzos y ven los ángeles y se les anuncia la resurrección y llegan a anunciarlo. En cambio, Juan se concentra en María Magdalena. Juan se concentra en la que se adelanta, llega a la tumba aún siendo oscuro y ve quitada la piedra del sepulcro y no ve nada más y entonces teme lo peor. Esas mujeres, incluida María Magdalena, ¿para qué iban a la tumba? Pues iban llevando especias aromáticas que habían preparado el viernes. Recuerden que a Jesús lo sepultaron bastante a la carrera porque ya empezaba el día de reposo. Jesús fue crucificado más o menos a las 9 de la mañana, muere a las 3, pero cuando muere, recuerden que lo estudiamos hace 8 días, apenas José tiene que ir donde Pilato a pedir permiso para bajar el cuerpo. Pilato no le cree que se haya muerto, porque normalmente los crucificados se demoran mucho más para morir, estudiamos que entre 2 y 3 días, y por eso es que pasan quebrándole las rodillas para apresurar esa muerte, y en cambio a Jesús no les toca hacerle eso. Y entonces Pilato no le cree, y manda primero llamar al alguacil y cuando viene el alguacil efectivamente corrobora que ya se murió. Solo después de que el alguacil corrobora esta información, Pilato le da permiso a José de Arimatea de ir y bajar el cuerpo y sepultarlo. Y también estudiamos un poco lo raro que fue eso, porque normalmente los crucificados no tenían sepultura. Los romanos los dejaban allí como una especie de escarnio público y los judíos sí les daban sepultura, pero a las afueras de la ciudad. En cambio a Jesús no solamente no lo entierran, no lo sepultan afuera, ni lo dejan allí exhibido, sino que le dan una tumba tal y como fue anunciado en el Antiguo Testamento. Con los ricos será su sepultura. Y entonces fue sepultado en la tumba de un hombre adinerado, que es José de Arimatea, y Nicodemo llegó con unas especias que eran en tal cantidad que, como estudiamos, solo se usaban cuando un hombre prominente o un rey iba a ser sepultado. Esas fueron las condiciones en que fue sepultado Jesús. Pero esa sepultura se dio muy aprisa, porque ya empezaba el día de reposo y durante el día de reposo no se podía hacer nada. Desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, que fue el día de reposo, las mujeres no podían hacer nada. Muy seguramente apenas a las 6 de la tarde del sábado comenzaron a trabajar preparando especias aromáticas y precisamente ese sábado, cuando empezaba a salir el sol, cuando empezaba medio a amanecer, salieron y ahí fue entonces donde se adelantó María Magdalena. Esas mujeres entonces venían trayendo las especies aromáticas que habían preparado, porque habían visto a José de Arimatea y Nicodemo colocar el cuerpo de Jesús en la tumba y querían regresar para terminar de preparar el cuerpo del Señor. Recuerden que la tradición judía era envolver el cuerpo en especies aromáticas para intentar contener al máximo posible los olores desagradables de la putrefacción de la carne. Entonces era muy importante que estuviera muy bien preparado, muy bien envuelto, que cada uno de esos lienzos estuviera adecuadamente cubierto por esas especies aromáticas y entonces muy probablemente ellas iban a cerciorarse y a terminar de preparar bien el cuerpo. Lucas nos señala que esas mujeres llegaron muy de mañana. Mateo nos menciona que llegaron al amanecer. Marcos nos indica que ellas fueron cuando ya estaba saliendo el sol. Si ustedes ven, hay diversas terminologías
que precisamente reflejan distintas maneras de los escritores de describir una misma hora. Era muy de mañana, comenzaba a amanecer, el sol todavía no había terminado de salir y Juan, perdón, señala que María Magdalena llegó más temprano que todas. Todavía estaba muy oscuro cuando María llegó y las mujeres se demoraron un poco más. ¿Qué pasó? María Magdalena llegó al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ver quitada la piedra del sepulcro le hizo suponer lo peor. ¿Qué supuso? Que los ladrones de tumbas habían violado el sepulcro y habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué habían ladrones de tumbas? Primero porque había algunas personas que podrían ser sepultadas con algunas pertenencias, pero sobre todo porque debido a la costumbre de los judíos de hacerle este tratamiento al cuerpo con especias aromáticas que eran costosas, pues muchas veces esa primera noche, antes de que el cuerpo comenzara precisamente a podrirse, a descomponerse, algunos ladrones podrían entrar a las tumbas con la finalidad de llevarse esos lienzos, si no habían otras pertenencias, al menos esos lienzos, porque las especias aromáticas, esos, por ejemplo, en Jesús era un compuesto de mirra y aloes. Nos dijo Juan en el texto que leímos hace 8 días que Nicodemo llegó con un compuesto de mirra, perdón, y aloes como de 100 libras. Era tal cantidad que era apreciable y se podría vender por buen precio, y por lo tanto era posible que habrían saqueadores de tumbas. María Magdalena temió lo peor. Muy seguramente que algunos ladrones habían logrado entrar, violar el sepulcro y se habían robado el cuerpo de Jesús. Claro, la piedra era demasiado pesada para moverla, entonces muy probablemente suponía que no había sido que otras mujeres se hubiesen adelantado, que tendrían que ser hombres. Es más, Marcos, en el relato de la resurrección, en el relato de este evento que estamos estudiando hoy, que está en el capítulo 16 de Marcos, nos cuenta que las mujeres en el camino iban preocupadas porque no sabía quién les iba a correr la piedra. La piedra era tan pesada que las mujeres, aunque fueran varias, no serían capaces de correrla solas. Y entonces Marcos nos dice que parte de lo que ellas iban comentando en el camino mientras iban a la sepultura de Jesús era preguntarse precisamente acerca de cómo iban a remover la piedra. Estaban analizando el problema de cómo removerla. Obviamente entonces, probablemente todas estas cosas, el hecho de que fuera difícil moverla, que la encontró movida, le hizo pensar de inmediato a María que probablemente eran saqueadores de tumbas. Estas mujeres no sabían de un detallito que el Evangelio sí nos dice que está. Las mujeres no sabían que los judíos se habían puesto de acuerdo con los romanos y habían colocado guardias allí en la tumba que habrían impedido entrar a la tumba. El hecho de que María piense que hay ladrones nos da a entender que no sabía que los romanos y los judíos habían puesto guardias. Esos guardias habían sido colocados el sábado, mientras se observaba el día de reposo, mientras todos estaban descansando. Los judíos y los romanos se pusieron de acuerdo en poner allí guardias. ¿Por qué? Eso aparece en el Evangelio de Mateo, porque decían que no vaya a ser que los discípulos vayan y cojan el cuerpo e inventen una historia asociada precisamente a la resurrección y esto que queríamos contener se nos vuelva un problema mayor. Entonces, desde el sábado habían colocado guardias. El mismo Evangelio de Mateo nos dice que esos guardias tuvieron terror porque hubo un terremoto y se aparecieron ángeles y del terror que les dio eso quedaron inconscientes. Y cuando volvieron en sí, huyeron, salieron corriendo. Es decir, fueron testigos de la resurrección. Ellos estaban ahí parados en esa tumba
cuando sintieron un terremoto y vieron ángeles y fue tanto el terror, el pánico que sintieron que se desmayaron y cuando volvieron en sí, salieron corriendo, huyeron. Algunos de ellos se fueron directamente a contarle lo sucedido a los líderes judíos. ¿Y los líderes judíos qué hicieron? Nos dice Mateo en el capítulo 28 que apenas se enteraron, comenzaron a encubrir el asunto y le dieron dinero a los guardias y les dijeron, ustedes digan, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo, estando nosotros dormidos. De manera pues que para los judíos era importante que no se regara el cuento de una posible resurrección y por lo tanto apenas les informaron directamente por parte de los mismos guardias que ellos pusieron acerca de lo que había pasado, pues les dieron dinero para que se encubriera el asunto. Cuando llegaron las mujeres, debido a esto que acabamos de mencionar, ya no había ni guardia ni piedra. Y entonces no había nada que obstaculizara la entrada. Lo mismo le pasó a María Magdalena. Cuando María Magdalena llegó, ya no habían guardias ni había piedra. Y entonces pudo fácilmente llegar hasta el sepulcro. Pero ¿qué hizo María Magdalena? María Magdalena simplemente nos dice Juan, y vio quitada la piedra del sepulcro. Vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora nos vamos a dar cuenta que las narraciones de lo demás, de los otros evangelios frente a lo que vieron las mujeres y la narración de Juan frente a lo que vio Pedro y Juan, pues es muy descriptiva en términos de lo que vieron dentro de la tumba. En cambio, cuando Juan se refiere a María Magdalena, ni siquiera nos dice vio los lienzos o vio el sudario, no nos dice nada de qué fue lo que vio allí. Simplemente nos dice que vio quitada la piedra. Y vio quitada la piedra y temió lo peor. Es muy probable que se haya asomado un poquito o es muy probable que simplemente se quedó con esa piedra corrida y ya con eso sacó sus conclusiones, pero, pero el hecho es que no entró. El hecho es que no logró ver lo que otros sí habían logrado ver. Pero con eso poco que vio, que era que la piedra estaba corrida, sacó una conclusión. La tumba está vacía. El cuerpo de Jesús no está ahí. Eso es lo primero que nos quiere decir Juan. De una manera muy sencilla nos dice, María llegó, todavía estaba oscuro y vio quitada la piedra del sepulcro y salió corriendo. Ya vamos a estudiar ese segundo versículo, pero con eso que ella anuncia, salió corriendo y dice, se han llevado el cuerpo, nos da a entender que de una u otra manera, sea porque vio corrida la piedra o porque alcanzó a ver desde allí un poquito, María Magdalena sabía que el cuerpo no estaba allí. La tumba estaba vacía. La primera evidencia que nos presenta el Evangelio frente a la resurrección es la tumba está vacía. Los soldados de los que nos habla Mateo, aquellos guardias que se desmayaron porque sintieron el terremoto y vieron los ángeles y fueron a avisar a las autoridades judías, esos soldados sabían que la tumba estaba vacía o de lo contrario se habrían quedado vigilando. Los líderes judíos sabían que la tumba estaba vacía y si no, no habrían inventado la historia. Inventaron la historia de vayan y digan que los discípulos hurtaron el cuerpo. Si allí hubiese cuerpo, no habría historia que inventar. Los judíos, inventando esa historia, nos dan a entender precisamente que lo que querían era explicar por qué la tumba estaba vacía. María sabía que la tumba estaba vacía y si no, pues no se lo hubiese ido a informar a Pedro y a Juan. Todavía no se nos habla de la resurrección. Hay un primer escaloncito que nos quiere mostrar Juan y es la tumba está vacía. Por ahora no dice más, pero sí, la tumba está vacía. Allí no está el cuerpo de Jesús.
María no entró. Es muy probable, por lo que acabo de mencionarles, que María no haya entrado, porque hay detalles, vuelvo y repito, que describen los que entraron, que María parece que no alcanzó a ver. Ya los revisaremos. Pareciera que María vio de lejos, sin entrar. Y lo que pasa cuando uno ve de lejos, sin entrar, es muy probablemente lo que le ocurrió a María Magdalena, y es que la gran noticia le pareció una tragedia. María es la primera testigo de la resurrección. Si uno ordena un poco los acontecimientos de el Evangelio, de los discípulos, a excepción de los guardias que no sabían qué estaba pasando, porque no eran ni siquiera judíos, eran romanos. María sería la primera testigo de la resurrección, pero como primera testigo no entendió qué pasaba y ni siquiera creyó lo que pasaba y ni siquiera sacó la conclusión adecuada frente a lo que pasaba. Le tocó volver. María Magdalena es una de las testigos de la resurrección y es la primera que se encuentra con Jesús resucitado. Pero eso lo estudiaremos más adelante, dentro de 8 días. Precisamente a partir del versículo 11, Juan nos empieza a contar cómo Jesús se le aparece a María Magdalena, porque a María Magdalena le toca después volver. Ella ve el sepulcro vacío, ve la piedra corrida y sale a la carrera a avisarle a Juan y a Pedro. Y Juan y Pedro vienen y María, quedándose allá, en algún momento abrumada por el dolor, decide regresar y regresa. Cuando regresa es que entiende que no fueron ladrones, cuando regresa es que se encuentra con Jesús y eso lo estudiaremos dentro de 8 días, pero por ahora, ese primer encuentro con la tumba vacía, ese primer acercamiento que tiene con la gran noticia que es el Evangelio, pues lo tiene de lejos. María no entra, ve algunos detalles de lejos y cuando se ven de lejos las cosas a veces no se ve bien. Y en este caso a María, la gran noticia, la buena nueva, el Evangelio, le pareció una tragedia. La primera vez que se encontró con la resurrección, vio desde fuera y no llevó buenas nuevas. No llevó el Evangelio, que significa buena nueva. Llevó malas nuevas, llevó la mala noticia, llevó la tragedia. Se robaron el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Vio de lejos. Entonces fue a informar la noticia a Pedro y a Juan. Y mientras tanto, mientras ella se devolvía a informar la noticia a Pedro y a Juan, las otras mujeres llegaron a la tumba y hallaron removida la piedra. Y esas mujeres, pues Juan no nos habla de ellas, pero esas mujeres entraron en la tumba y al entrar en la tumba vieron los lienzos y vieron 2 ángeles que les dijeron por qué buscan entre los muertos al que vive. Y esas mujeres al entrar en la tumba se dan cuenta que efectivamente ha resucitado. Son las primeras que reciben esa noticia directamente y salen a contarle a todos los discípulos. Salen con las buenas nuevas. Vean la diferencia entre ese ver de lejos y entrar. Allí adentro pasaba algo, allí adentro habían pistas, allí adentro habían unos lienzos en ciertas posiciones, allí adentro había un sudario. Es más, cuando llegaron las mujeres, allí adentro habían unos ángeles. María vio quitada la piedra y no se aproximó, y eso que era la buena nueva le pareció la tragedia, y se devolvió. Las mujeres llegan, se les anuncia, esta parte no la aborda Juan, y salen a contarle a los discípulos lo que acaban de ver. Mientras ellas salen a contarle a los discípulos lo que acaban de ver, Juan y Pedro, que María Magdalena las acaba de ir a anunciar la noticia, vienen a la tumba, vienen al sepulcro. Cuando estos 2 discípulos llegan, las otras mujeres ya habían llegado y ya se habían ido. Precisamente entonces, lo que sigue en este relato de Juan es ese encuentro de Juan
y Pedro con María Magdalena y ese correr hacia el sepulcro. Pero para rematar este primer versículo, quiero hacer eco en lo primero que se le vino a la cabeza a María Magdalena. María Magdalena vio algo y lo primero que hizo fue dejarse llevar por la inercia del pensamiento, por la inercia de lo que le parecía más lógico, por la inercia de lo que normalmente pasaba. Se lo robaron, se robaron el cuerpo. No esperaban la resurrección. Esa reacción de María Magdalena nos da una primera idea de que los discípulos no esperaban la resurrección. Luego, Juan nos vuelve y nos recalca eso. Adelantándome un poco al versículo 9, que lo estudiaremos más adelante, en el versículo 9, Juan dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase. Los discípulos aún no entendían eso. Los discípulos aún no esperaban la resurrección. Y esa es la razón por la cual María simplemente saca la conclusión más lógica, la conclusión más corriente, la que más concuerda con la inercia de los acontecimientos que suelen pasar, la que más concuerda con la inercia de lo que ella suele pensar. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. A primera vista, entonces, María parece desentonar con el grupo de testigos. Vuelvo y repito, ya había visto que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba y concluyó erróneamente que los ladrones de tumba se lo habían llevado y corrió entonces a informarle esa conclusión a Pedro y a Juan. Y esa era la razón por la que María no estaba en la tumba con las demás mujeres cuando las demás mujeres se encontraron con los ángeles. Cuando los ángeles se aparecieron y anunciaron la resurrección de Cristo, no estaba María Magdalena. Y cuando el resto de mujeres volvió, confirmaron lo que María Magdalena había dicho. La tumba está vacía. Pero esas mujeres añadieron detalles que se le pasaron a María. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, María no se acercó. María no miró dentro de la tumba. María no vio los vendajes. María no vio el sudario. Pareciera desentonar un poco. El testimonio de María Magdalena es totalmente distinto al de las demás testigos de la resurrección. Las mujeres, cuando llegan a la tumba, se van hacia donde los discípulos y les dicen, el Señor ha resucitado. Juan y Pedro creen aquí en la resurrección, ya vamos hacia allá, y se van a los suyos, con la idea de que Jesús ha resucitado. María Magdalena es la primera que llega, encuentra la tumba vacía y se devuelve con un testimonio que desentona con el testimonio de los demás grupos de testigos, porque no vio las señales de la resurrección. Pero como mencioné antes, la historia de esta mujer no termina allí. Jesús hace su primera aparición a María Magdalena, porque ella en algún momento no se queda con eso y decide regresar a la tumba, y en ese regresar a la tumba tiene ese encuentro personal con Jesús y cree en la resurrección. Pero hasta este momento, su testimonio parece desentonar un poco. ¿Por qué? Por ver de lejos. ¿Qué pasó con estos discípulos? Nos dice Juan, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ese otro discípulo, pues, es Juan. Juan nunca se menciona en su evangelio. Siempre que va a hablar de sí mismo, dice aquel al que amaba a Jesús. Nunca se menciona con nombre propio. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí,
y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Muy seguramente al principio eran escépticos a las explicaciones de María. Es muy probable que incluso se hubiesen encontrado en el camino con las otras mujeres. Lucas nos habla del testimonio de las otras mujeres, de que la tumba estaba vacía. Es muy probable que Pedro y Juan inicialmente eran escépticos a esas versiones y entonces deciden ir a toda prisa al sepulcro. Nos dice el texto que corrieron juntos, pero que Juan corría más que Pedro y entonces Juan llegó primero al sepulcro. Pero vuelve y pasa ese asunto de las lejanías y las cercanías. Juan se detuvo afuera y miró, como con timidez, husmeando un poco qué era lo que había allí dentro. Y dice que vio algo más. María Magdalena, como que desde más lejos, solo logró ver la piedra corrida. Ni siquiera se dan detalles de algo que pudiera haber visto al interior. Juan, al parecer, se acerca más, sin entrar a la tumba, pero desde afuera alcanza a ver los lienzos. Nos dice el relato que desde afuera miró y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vio un poco más que María, vio los lienzos. Ver esos lienzos, solo ver esos lienzos habría impedido llegar a una conclusión errónea por parte de María. Es muy probable que Juan también tuviera miedo de algo. Uno podría preguntar si por qué corrió tan aprisa y llegó primero a la tumba y no entró. Es muy probable que el miedo a lo desconocido o el miedo con enfrentarse con la verdad de que algo terrible hubiese ocurrido le impidió entrar. Pero vio algo más que María Magdalena, y ese ver algo más era precisamente ver los lienzos. Ese ver lienzos de entrada, solo ese ver lienzos desde afuera, ya habría hecho que María no sacara la conclusión errónea de que los ladrones se lo habían llevado. ¿Por qué? Pues porque los ladrones de tumbas difícilmente habrían desenvuelto el cuerpo y habrían dejado los lienzos. Primero, porque en los lienzos es que estaban las especias caras y por lo tanto precisamente eran los lienzos el objeto que les hacía entrar a las tumbas. Pero segundo, era poco probable que se hubiesen llevado un cuerpo. Lo normal era que simplemente saquearan la tumba y dejaran allí el cuerpo. Pero incluso si se hubieran llevado el cuerpo, pues no habrían desenvuelto el cuerpo. No tendría ningún sentido. Si les interesaba el cuerpo por hacer algo, era mucho más difícil desenvolver ese cuerpo, era mucho más difícil transportar ese cuerpo desenvuelto, y entonces no habría mucha lógica para que unos ladrones entraran a una tumba, desenvolvieran un cuerpo y se llevaran un cuerpo desnudo y dejaran los lienzos que eran lo valioso. Pero fuera de eso, es muy probable que desde afuera simplemente se vieran los lienzos, pero si se entraba a la tumba se viera algo más. Ya nos vamos a dar cuenta que Juan alcanza a ver algo más que María, y solo con ver eso muy probablemente ya de entrada se le hubiera sacado se hubiera sacado de la cabeza esa idea de los ladrones. Pero, pero todavía hacían falta algunas cosas más por ver. Nos dice el texto que luego llegó Simón Pedro tras él. Corría menos, se demoró más, llegó más tarde, pero al parecer Simón Pedro no tenía los miedos que tenía Juan. Tan impetuoso como siempre llegó detrás de Juan y entró en el sepulcro. Y lo que vio en el sepulcro era extraordinario. Entró para ver de cerca. Y hay cosas que solamente se ven de cerca y hay cosas que solamente se ven si uno se detiene un poco a mirarlas, si se acerca y ve. Lo que vio Pedro era extraordinario. Y eso que vio Pedro no se veía desde afuera donde estaba Juan,
y no se veía mucho menos desde donde estaba María Magdalena. Pedro entró para ver de cerca cosas que solo se ven de cerca. Lo primero que vio es que efectivamente el cuerpo de Jesús no estaba por ningún lado. Lo segundo es que los lienzos con los cuales lo habían sepultado estaban puestos allí. A diferencia de Lázaro, quien necesitó ayuda para quitarse precisamente los lienzos, la ropa de sepultura, al parecer había algo en esos lienzos que daba a entender que esos lienzos no habían sido quitados por nadie más, porque los lienzos estaban allí puestos, estaban puestos en la misma posición que habían estado, pero ya no tenían el cuerpo de Jesús. Es como si el cuerpo glorificado de Jesús en la resurrección simplemente atravesó los lienzos, tal y como en poco tiempo atravesaría una pared para entrar en el cuarto cerrado en donde estaban los discípulos. Ese es el misterio del cuerpo glorificado de Jesús. Es un cuerpo glorificado porque es un cuerpo espiritual, pero también es un cuerpo material. Cuando los discípulos están encerrados por miedo a los judíos, están encerrados orando, entra Jesús y se les aparece, que es una de las apariciones que nos presenta el Evangelio. Y entonces pareciera como si fuese un cuerpo inmaterial, así como se nos presenta acá, simplemente atravesando esos lienzos. Y los lienzos, de una manera muy sencilla, dice Juan, vio los lienzos puestos allí, en donde había estado el cuerpo de Jesús, allí estaban los lienzos, en esas mismas posiciones. Y el sudario que había sido puesto sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Los lienzos quedaron allí, en donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Pero ese cuerpo glorificado de Jesús también es material. Recuerden que, por ejemplo, Jesús le dijo a Tomás, ven y toca mi llaga. Y Tomás metió el dedo en la llaga de Jesús y sintió las llagas de Jesús. Esas son las primicias de nuestro cuerpo glorificado. No sabemos cómo vaya a ser. A veces sacamos conclusiones de que solamente será un asunto espiritual, pues el cuerpo de Jesús no era solo espiritual, se tocaba, pero era un cuerpo glorificado, porque no estaba con no tenía las limitantes en términos matéricos que tienen nuestros cuerpos. Jesús pudo entrar en el aposento donde estaban los discípulos encerrados sin los impedimentos que tendría un cuerpo físico. El sudario, incluso el que estaba sobre la cabeza de Jesús, no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Ese, que es un detalle aparentemente pequeño, muestra que la tumba se dejó ordenada, pulcra, y muy seguramente los ladrones de tumbas, los salteadores de tumba, difícilmente se habrían tomado el tiempo para desenrollar un cuerpo, desenvolver un cuerpo, llevárselo así, dejar los lienzos en el mismo lugar, enrollar el sudario en pulcritud y colocarlo en un lugar y dejar todo ordenado. Lo primero entonces que vio Pedro es que efectivamente allí no estaba el cuerpo, pero lo segundo que vio es que la manera como estaban los lienzos y la manera como estaba el sudario definitivamente hacían que se descartara totalmente la idea de los ladrones de tumbas. Esas cosas no las vio Juan. Juan simplemente, hasta este momento, llega hasta la tumba y sin entrar ve y alcanza a ver los lienzos, pero muy probablemente los ve de lejos. Muy probablemente no alcanza a ver la pulcritud con la que están. Muy probablemente no alcanza a ver que las especias aromáticas todavía están allí en el interior. Muy probablemente no alcanza a ver el sudario enrollado ordenadamente como estaba. Hay cosas que solo se ven de cerca y entonces hay que acercarse para verlas.
Ustedes recuerdan el llamamiento de Moisés. El llamamiento de Moisés se parece mucho a este relato. Moisés estaba en el desierto, apacentando las ovejas de su suegro. Y pasando por el desierto con las ovejas, ve una zarza ardiente, una zarza que está ardiendo, es decir, un chamizo seco que está prendido, hay fuego en él. Eso en el desierto no es un asunto extraño. Eso en el desierto no es un asunto extraordinario. Pero lo que pasó a continuación sí fue extraordinario. Lo que pasó a continuación es que Moisés se acercó y se dio cuenta de algo. Y es que la zarza ardía, pero no se consumía. Lo que nos dice el texto es que Moisés le llamó la atención que la zarza ardía, pero sin consumirse. Y entonces se acercó a ver de qué se trataba. Y cuando se acerca, escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Se tuvo que acercar para darse cuenta que no se consumía. Hubiese podido pasar de largo, porque ver una zarza ardiente de lejos no es nada extraordinario, es totalmente ordinario en el desierto. Era necesario acercarse para ver lo extraordinario. Aquí también se nos presenta un texto en el cual es necesario acercarse para ver lo extraordinario. Es necesario acercarse para encontrarse con lo que excede la ordinariez de la cotidianidad, pero que hace parte de la cotidianidad. La zarza ardiente probablemente era cotidiana en el desierto, pero si se acercaba a Moisés en medio de la cotidianidad, podría ver lo extraordinario. Eso pasa con la resurrección. Es necesario acercarse, contemplar, es necesario intimar para poder ver lo extraordinario de la resurrección en medio de lo ordinario, en medio de lo corriente, en medio de lo cotidiano. María Magdalena se quedó afuera y concluyó que había sido una tragedia, concluyó que los saqueadores de tumbas se habían llevado el cuerpo. Juan inicialmente llegó primero, pero vio desde afuera y simplemente vio los lienzos. Pedro entró y alcanzó a ver de cerca lo que solo se ve de cerca, y lo que vio de cerca, pues era lo extraordinario. Los lienzos estaban puestos allí, el cuerpo glorificado de Jesús había pasado por ellos, el sudario estaba enrollado pulcramente colocado aparte de los lienzos. Y entonces, definitivamente, pues esto no se trataba de un saqueo. Esto definitivamente no se trataba de un saqueo. Juan nos continúa diciendo el relato: entonces entró a la tumba. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Juan entró y vean que es muy diciente la manera como lo dice Juan. Entonces entró también el otro discípulo y vio y creyó. Nos había dicho en el versículo 5 que Juan, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí y no entró. Vio algo de lejos. Vio algo de lejos, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y vean que ese ver los lienzos puestos allí desde afuera no traen como consecuencia creer. Vio de lejos, vio los lienzos y simplemente esperó a Pedro. Pero ya que Pedro entró, este otro discípulo, el que había venido primero, entró al sepulcro también y vio, volvió a ver.
Pero esta vez viendo de cerca, no se quedó simplemente con lo ordinario, sino que logró ver lo extraordinario. Y este ver de cerca trajo como consecuencia que creyó. ¿Qué creyó? Creyó que Jesús había resucitado. Creyó que efectivamente, aunque no entendiera con la razón, había algo, porque ese vio y creyó está, está ahí antecediendo una declaración importantísima. El versículo 9 nos dice, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. No entendía la escritura, todavía no habían entendido eso que se había profetizado desde antes, todavía no habían entendido lo que Jesús había anunciado, todavía no habían entendido que era necesaria la resurrección, pero ese ver de cerca trajo como consecuencia que aún sin entender, vio y creyó. Juan y Pedro vieron cosas que María no vio, cosas que impedían sacar la conclusión que sacó María. Vieron lienzos puestos en una ubicación específica, vieron el sudario, se dieron cuenta que los ladrones no podrían haber dejado esa tumba puesta así, se dieron cuenta que algo pasaba más allá de lo que estaban viendo, algo extraordinario estaba pasando y entonces creyeron. Juan solamente nos habla de sí mismo, vio y creyó, no nos habla de Pedro. Es muy probable que Pedro también haya creído allí. Hay algunos versículos, como el de Lucas, el relato de Lucas nos dice que Pedro, maravillado o sorprendido por eso que vio, se fue a los suyos, se fue a su casa. Y ese relato de Lucas, no sabe uno si se fue como preguntándose qué fue lo que pasó aquí sin creer todavía, o si se fue maravillado precisamente porque creyó lo que allí pasaba. No sabemos específicamente lo que pasa en el corazón de Pedro, pero aquí Juan sí nos habla de lo que pasó en su corazón. Vio de cerca y creyó. Y Juan llega a este verbo, porque este es el verbo que tiene que acompañar la resurrección. La resurrección se tiene que creer y se tiene que creer por fe. Romanos 10, versículo 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Si tú confiesas que Jesús es Señor y crees en tu corazón que resucitó de los muertos, serás salvo. No hay otro verbo, no hay otra acción, no hay otro resultado que demande la resurrección aparte de creer. La resurrección tiene que ir acompañada de creer, pero ese creer requirió ver de cerca, porque como acabamos de verlo, Juan ya había visto sin entrar y ese ver de lejos no lo llevó a la creencia. Cuando entró después de Pedro, vio de cerca lo que no se ve de lejos y creyó. Cuidado con las lejanías. La palabra es muy reiterativa en advertirnos al respecto de las lejanías. ¿Recuerdan cómo termina Job hablando? ¿Cómo termina el libro de Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job lo que nos está diciendo ahí es, yo creía que te conocía. De oídas te había oído, me habían hablado de ti. Me habían hablado mucho de ti. Y si uno se lee el libro de Job, no solamente le habían hablado. Job tenía todos los días ciertos rituales de ir a presentar holocaustos.
por sí mismo, por sus hijos. Sus hijos hacían fiesta y Job, sin saber qué pasaba allí, se levantaba temprano y presentaba sacrificios delante de Dios por si alguno de sus hijos hubiese pecado. Pero aún así sabía que todo eso lo hacía de lejos. Le habían enseñado que había que hacer ese ritual y entonces él hacía ese ritual. Le habían enseñado que se tenía que repetir tal oración y entonces él repetía esa oración. Le habían enseñado que se debía hacer tal acción y entonces él hacía tal acción. Pero no conocía a Dios. Sus ojos no habían visto a Dios. Se puede tener rituales sin conocer precisamente el objeto de ese ritual. Se pueden repetir palabras, se pueden hacer acciones sin necesariamente conocer a Dios. Cuidado con las lejanías, porque a veces creemos que el conocer a Dios está precisamente en los rituales que llevamos a cabo, o en las palabras que repetimos, o en la manera en que nos vestimos, o en las acciones que a veces hacemos. Todo eso hace parte, pero todo eso no es conocer a Dios. Cuando conozco a Dios, muy seguramente habrán oraciones. Cuando conozco a Dios, muy probablemente habrán ciertos rituales personales y congregacionales. Cuando conozco a Dios, muy probablemente habrá cierta manera de actuar, pero como resultado de haberle conocido. No que el hacer esas acciones, ejecutar esos rituales y pronunciar esas palabras signifiquen lo mismo que conocer a Dios. De oídas te había oído. Job hacía esos rituales, pronunciaba esas palabras y actuaba de X manera, pero solo de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Cuidado con las lejanías. Cuidado con seguir de lejos. Cuidado con conformarse con seguimientos lejanos, porque uno se asoma como se asomó María Magdalena de lejos y cree haberlo visto todo, cree haber visto lo necesario para ir a anunciar una noticia que resultó falsa. Los saqueadores no se llevaron el cuerpo. Uno también puede acercarse un poco más y asomarse y creer haberlo visto todo, como Juan, pero ese ver sin entrar implicó que no creyera, porque vio lo ordinario, vio los lienzos, pero no había alcanzado a ver eso extraordinario que vio solo cuando entró, cuando vio de cerca. Cuidado entonces con no entrar, cuidado con que estos temas nos parezcan muy conocidos y muy familiares y muy cercanos, porque desde que estamos pequeños sabemos que Jesús resucitó, porque de oídas lo hemos oído, porque alguien nos lo ha dicho, porque en el colegio nos lo repetían, porque en misa suelen hablar de eso, en los grupos de oración suelen mencionarlo, pero todavía nuestros ojos no lo han visto, pero todavía no hemos experimentado la resurrección en nuestra vida. Este es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio, vuelvo y repito, no es que se nos pueden acabar los problemas en esta vida terrenal. El centro del Evangelio es que Jesús resucitó y nos puede resucitar con Él. Podemos ser resucitados con Él. Podemos tener vida con Él. Podemos tener una manera distinta de abrirnos a la existencia aquí y podemos tener una vida eterna de gozo en la eternidad. Ese es el centro del Evangelio y eso solo se configura cuando se cree en la resurrección. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó, serás salvo. Si revisamos otros relatos de la resurrección en los otros evangelios,
vamos a encontrarnos con que las mujeres que llegaron después de María Magdalena encontraron el anuncio de los ángeles al respecto de la resurrección y cuando se devolvieron le anunciaron a los discípulos que Jesús había resucitado. Y de un modo muy triste, pero muy previsible, los discípulos que escucharon a esas mujeres desestimaron su testimonio. No importó que las historias de las mujeres fueran idénticas, no importó que lo que contaba una fuera consecuente con lo que contara la otra, no importó que proporcionaran detalles para los cuales no había otra explicación creíble, los discípulos en general creyeron que era absurdo y no creyeron lo que ellas dijeron. Nos dice Lucas tajantemente, Lucas capítulo 24, versículo 23. No creyeron lo que ellas les dijeron, no creyeron el testimonio de las mujeres. No estaban esperando una resurrección, no les parecía posible, era totalmente absurdo. Cuando la resurrección les fue reportada por testigos oculares, fueron a la tumba, se encontraron con los ángeles que lo anunciaron, testigos oculares de la resurrección, ellos se negaron a creer. No fue sino hasta que Jesús mismo se les apareció resucitado que creyeron. Incluso la primera vez que se les aparece Jesús, recuerden, solamente habían 10, porque Tomás no estaba. Y Tomás, a pesar de que las mujeres le habían dicho, no creyó. Luego, a pesar de que los discípulos, sus 10 compañeros, le contaron, no creyó. Y no creería sino hasta que Jesús se le apareció por segunda vez a los discípulos, ya estando Tomás presente. Nosotros estamos llamados a creer el testimonio de los testigos oculares. El testimonio de la palabra es que Jesús resucitó. Hay alta evidencia histórica de esa resurrección, pero fundamentalmente estamos llamados a creer el testimonio de los testigos oculares. Hoy leímos el testimonio de un testigo ocular. Juan fue hasta la tumba, apenas recibió la noticia de María Magdalena, se fue con Pedro. Muy seguramente lo que sentía en su corazón, su ansiedad, fue tal que lo hizo correr más a prisa que Pedro, no quiso esperarlo. Llegó tímidamente, vio de lejos. Pedro entró impetuoso a la tumba y una vez Juan vio que Pedro entraba, entonces le siguió y viendo de cerca se dio cuenta que Jesús había resucitado. Vio y creyó. Y ahora ese testigo ocular nos dejó este relato para que nosotros creamos. Nosotros estamos llamados a creer el testimonio de los testigos oculares. Jesús, precisamente refiriéndose a esto, le dice a Tomás, después de que le dice que meta el dedo en la llaga, porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no viendo, creen. Sabía Jesús que muchos creeríamos en la resurrección por el testimonio de los testigos oculares, no viendo, pero creyendo en el testimonio. Bienaventurados aquellos que no viendo, creen. El escenario, después de esto, estaba listo para las apariciones de Jesús resucitado. Estos dos discípulos entraron a la tumba. Juan creyó, Pedro muy seguramente también, y se fueron a los suyos. Ahí ya todo está listo para las apariciones de Jesús. Tales apariciones erradicarían toda duda sobre la veracidad de la resurrección. Si habían dudas en ellos, toda duda quedaría erradicada. Y muy probablemente Jesús sabe que esas apariciones son muy necesarias, porque las Escrituras registran al menos 10 apariciones diferentes de Jesús.
se le aparece a María Magdalena, se le aparece a las otras mujeres que estuvieron en la tumba, se le aparece a 2 discípulos en el camino de Maús, se le aparece a Pedro, se le aparece a 10 de esos 11 discípulos restantes cuando no estaba Tomás, se le aparece a los 11 discípulos ya estando Tomás presente, se le aparece a 7 de los discípulos en las playas del lago de Galilea, se le aparece a todos los apóstoles cuando asciende al cielo, se le aparece a Saulo de Tarso camino a Damasco. Precisamente hacia allá ahora va la narración. La narración de Juan ahora se va hacia las apariciones y entonces nos va a empezar a contar que Jesús se le aparece a María Magdalena. La narración de Juan se centra ahora en esa primera de las apariciones, a María Magdalena, que es precisamente el tema que abordaremos dentro de 8 días. Para concluir, el Nuevo Testamento nos afirma de manera reiterada que Dios Padre resucitó de entre los muertos a Jesús. Y no basta con creer que el cristianismo es verdadero, no basta con creer que Jesús efectivamente era Dios, no basta con aceptar intelectualmente lo que eso implica, no basta con un tema emocional, los sentimientos son importantes, quitan barreras emocionales para experimentar al Cristo resucitado. Acercarse a los hechos históricos quitan barreras intelectuales y todo eso es fundamental, pero ninguno de estos aspectos es suficiente para salvar. Ninguno de esos aspectos, ni un asunto netamente emocional, ni un acercamiento netamente racional que me haga pensar y creer intelectualmente que efectivamente pasó. Ninguno de esos aspectos es suficiente para la salvación. Es importante y es necesaria la fe en la resurrección. Vuelvo y repito, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, esa creencia en el corazón implica fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sé en qué espero, confío en aquello que no he visto, pero creo en mi corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús. Si confiesas con tu boca que Él es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el Evangelio. Como dice Pablo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No basta con entender los acontecimientos que ocurrieron, no basta con sentir cosas cuando me hablan del tema. Hay un asunto de fe que implica creer. Juan se acercó, vio y creyó. Esto es de intimidad. Esto es de una relación personal con Dios. Dios nos llama a una relación personal con Él. Hoy nuevamente nos está haciendo el llamado. Dios está interesado en una relación personal con nosotros, en cercanía, en intimidad, en que podamos venir a derramar nuestro corazón delante de Él. No importa cómo nos hayan dicho que tiene que hacerse, no importa los miedos que tengamos, porque muy probablemente no tenemos el tipo de vida que otros parecen llevar, porque nos equivocamos más de lo que otros parecen equivocarse. Dios no nos está diciendo que tenemos que ser santos para acercarnos. La santidad no es un requisito, la santidad es un resultado de lo que Dios hace. Él no está pidiendo nada, no está poniendo condiciones. Simplemente, si confiesas con tu boca para salvación que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
no hay condiciones. Solo acercarse, abrirle la puerta, ver de cerca y creer. Todo lo demás vendrá como consecuencia de eso. Es imposible que algo más se dé sin la resurrección nuestra. Es imposible que algo más se dé sin que Él insufle su vida en nosotros. Precisamente cuando creemos en Jesús, nuestra naturaleza es cambiada, porque resucitamos en términos de redención, porque algo en nosotros es cambiado, porque el Espíritu Santo nos es dado. Ahí empiezan entonces todo lo demás de lo que quieran hablar. Pero el principio y la esencia del Evangelio es simplemente Jesús resucitó. ¿Lo crees o no lo crees? No estoy hablando de asuntos intelectuales. No estoy hablando de asuntos emocionales. Estoy hablando de fe. Eso es el punto central de la predicación apostólica. Esa es la esperanza de la Iglesia a través de los siglos y ese es el centro de nuestra creencia. Jesús resucitó, la tumba está vacía, los lienzos están puestos donde estaba ese cuerpo, el sudario está enrollado aparte, la piedra está corrida. Luego nos encontraremos a los ángeles anunciando la resurrección y dentro de 8 días nos encontraremos precisamente al mismo Jesús apareciéndose a María Magdalena anunciando su resurrección. Todos estos asuntos los podemos estudiar mucho. Podemos rumiarlos, saber exactamente en qué términos se escribieron, cuál es la diferencia entre el Evangelio de Juan y los evangelios sinópticos, qué detalles incluyen unos y desechan otros, pero el centro fundamental está ahí. La tumba está vacía, Jesús resucitó, y si usted confiesa con su boca que Jesús es Señor y lo cree en su corazón, serás salvo. Tú y tu familia serás salvo.